Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Las Escrituras nos están preparando para pasar de Abraham, como figura central, a Isaac, luego a Jacob y luego a los 12 hijos de Jacob, que son los israelitas. Del mismo modo que Abraham necesitaba descendientes a quienes transmitirles los pactos de la promesa, también Isaac los necesitaba. Y el primer paso hacia ese fin era una esposa adecuada. Abraham sabía que la elección de una esposa para Isaac era de suma importancia. Entonces, mandó a su siervo de mayor rango y más confiable para que fuera a buscarle una esposa a Isaac, pero debía hacerlo tal y como Abraham le indicaría. El primer requisito es que no podía elegir a una mujer cananea. Después de todo, si Abraham y sus descendientes iban a poseer la tierra a futuro, no sería conveniente que Isaac entrara en una alianza, un matrimonio, con alguien cuya familia pronto sería despojada de su tierra. Además, Abraham no querría que una mujer criada en las religiones cananeas criara a los hijos del pacto de la promesa. En segundo lugar, en el caso muy poco probable de que el siervo no lograra persuadir a la esposa elegida para que viniera a Canaán, el siervo no debía llevar a Isaac a Mesopotamia para la ceremonia del matrimonio. Entonces, el siervo de Abraham es enviado al norte, de vuelta a la tierra natal de Abraham, Mesopotamia. Y su misión era encontrar una mujer para Isaac entre los parientes de Abraham. Ahora podemos entender por qué en el capítulo 22 se nos dio la genealogía del hermano de Abraham, pues Abraham tenía la esperanza de que la futura esposa de Isaac viniera de la familia. Abraham no estaba preocupado porque él sabía que Dios estaba preparando el camino para esto. Quien estaba preocupado era el siervo, no Abraham. Dicho esto, vemos que Abraham puso al siervo a tomar un juramento y además Abraham ya estaba muy viejo y sabía muy bien que su muerte podría llegar en cualquier momento. Todo esto nos dice que Abraham sospechaba que quizás no estaría vivo para ver el día en que su hijo Isaac tuviera una esposa. Por tanto, dado que era posible que él no estuviera presente para examinar y dar su bendición a la esposa propuesta, le dio a su siervo todos los requisitos y descalificaciones para buscarle una esposa a Isaac en su lugar. Para el juramento, Abraham le dice al siervo que ponga su mano debajo del muslo de Abraham. Era normal acompañar un juramento con algún tipo de gesto para esa y todas las épocas, en realidad incluida nuestra era moderna. Existen registros que indican que, en la época de Abraham, ya existía la costumbre de tener una mano levantada al jurar una promesa. ¿Pero qué significa poner la mano debajo del muslo? Bueno, la palabra que fue traducida al español como muslo es un modismo hebreo y se refiere a los genitales del hombre. Ahora, por extraño y repugnante que parezca, esto tiene un significado que ha sido descrito por los antiguos rabinos y que tiene mucho sentido, aunque no puedo estar seguro de que ellos tengan razón o no. Es en los genitales masculinos que se lleva la señal del pacto con Jehove, la circuncisión. En Génesis 17:11 dice: «Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Esta será la señal de mi pacto con vosotros». Y más adelante en Génesis veremos que Jacob, el nieto de Abraham, le pedirá ese mismo gesto de poner la mano debajo del muslo a José para que hiciera un juramento. Por tanto, se considera que esta extraña costumbre invoca el poder y la presencia de Dios como aquel que creó el pacto y también aquel que garantiza el juramento. Este mismo gesto no lo encontramos en ninguna otra cultura, sea la época que sea,
Y las únicas 2 veces que se menciona esto en la Biblia son las que acabo de indicarles. Y están involucrados los patriarcas y el cumplimiento de las disposiciones del pacto. Las instrucciones que Abraham le da a su siervo son las últimas palabras registradas de Abraham en la Biblia. Y la transición que vemos entre algunas de sus primeras declaraciones registradas y lo que leemos ahora es sorprendente. Aquí, su fe es firme. Abraham no está preocupado porque para él todo está en manos de Dios y confía plenamente en que Jehová cumplirá todo lo que prometió a Abraham. Qué bueno sería tener una fe así. Antes, él preguntó, ¿cómo sabré que poseeré la tierra? Y mintió sobre el hecho de que Sara era su esposa, y quería saber cómo es que tendría muchos descendientes si Sara era estéril, y así. Este es el resultado de muchos años de caminar con Dios. Eso trae madurez en la fe. Lo malo es que eso no sucede rápido, como quisiéramos, ¿verdad? Este siervo de confianza, que a lo mejor seguía siendo Eliezer de Damasco, que se mencionó en capítulos anteriores, ha sido muy influenciado por Abraham. Él viaja de vuelta a Mesopotamia, donde nació Abraham, y al llegar a la ciudad de Nacor, él ora a Dios para que se haga su voluntad. Tengan en cuenta que, aunque en algunas versiones de la Biblia dice que Eleazar llama a Dios Adonai o Señor, en el texto hebreo original llama a Dios Jehová, el nombre personal de Dios. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 24. En la Biblia completa judía está en la página 22. Es un capítulo muy largo. Lo leeremos completo para que tengamos todo el contexto del capítulo. A estas alturas, Abraham era viejo, entrado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Abraham le dijo al siervo que lo había servido por más tiempo, que estaba a cargo de todo lo que poseía, «Pon tu mano debajo de mi muslo, porque quiero que jures por Adonai, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no elegirás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra natal, a mis parientes, para elegir una esposa para mi hijo Yitzhak, o Isaac». El siervo respondió, «Supongamos que la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo, pues, llevar a tu hijo de vuelta a la tierra de donde viniste?» Abraham le dijo, «Asegúrate de no llevar allá a mi hijo. Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, daré esta tierra a tus descendientes, enviará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí una esposa para mi hijo. Pero si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de tu obligación bajo mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo». El siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de su señor, y toda clase de regalos de su señor, y se levantó y fue a Aram Naharayim, a la ciudad de Nacor. Al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo. Él dijo, «Adonai, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy, y muestres tu gracia a mi señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Le diré a una de las jóvenes, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Si ella responde, sí, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que tú has designado para tu siervo Yitzhak. Así sabré que has mostrado gracia a mi señor». Antes de que terminara de hablar, Rivka, hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo,
te ruego me des a beber un sorbo de agua de tu cántaro. Bebe, señor mío, respondió, e inmediatamente bajó el cántaro a su brazo y le dio de beber. Cuando terminó de darle de beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que se hayan saciado. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero, luego corrió de nuevo al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio, esperando averiguar si Adonai había dado éxito o no a su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un pendiente de oro que pesaba 1/5 de onza y 2 brazaletes de oro que pesaban 4 onzas y preguntó, ¿de quién eres hija? Dime, por favor, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche? Ella le respondió, soy la hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Y agregó, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para pasar la noche. El hombre inclinó la cabeza y se postró ante Adonai. Entonces dijo, bendito sea Adonai, Dios de mi señor Abraham, que no ha abandonado su fiel amor por mi señor, porque Adonai me ha guiado a la casa de los parientes de mi señor. La joven salió corriendo y le contó lo sucedido a los de la casa de su madre. Rivka tenía un hermano que se llamaba Labán. Cuando él vio el pendiente y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y cuando oyó el relato de su hermana Rivka sobre lo que el hombre le había dicho, salió corriendo a la fuente y encontró al hombre parado allí, junto a los camellos. «Entra», dijo, «tú, a quien Adonai ha bendecido. ¿Por qué estás parado afuera cuando he preparado la casa y un lugar para los camellos?» Entonces el hombre entró en la casa, y mientras descargaban los camellos y les daban paja y forraje, les trajeron agua para lavarse los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Pero cuando le pusieron comida delante de él, dijo, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Labán dijo, «Habla». Y él dijo, «Soy siervo de Abraham. Adonai ha bendecido en gran manera a mi señor, de modo que se ha enriquecido. Le ha dado rebaños y ganados, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi señor, le dio a luz un hijo a mi señor en su vejez, y él le ha dado todo lo que posee. Mi señor me hizo jurar diciendo, no debes elegir una esposa para mi hijo de entre las mujeres de los cananeos, entre quienes yo habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mis parientes, para elegir una esposa para mi hijo. Le dije a mi señor, supongamos que la mujer no quiera seguirme. Abraham me respondió, Adonai, en cuya presencia vivo, enviará a su ángel contigo para que tu viaje sea exitoso, y elegirás una esposa para mi hijo de entre mis parientes en la casa de mi padre. Esto te librará de tu obligación bajo mi juramento. Pero si, cuando llegues a mis parientes, se niegan a dártela, también quedarás libre de mi juramento. Y hoy llegué a la fuente y dije, Adonai, Dios de mi señor Abraham, si quieres que mi viaje tenga éxito en su propósito, entonces aquí estoy, parado junto a la fuente de agua. Le diré a una de las doncellas que salga a sacar agua, permíteme tomar un sorbo de agua de tu cántaro. Si ella responde, sí, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que esa sea la mujer que has designado para el hijo de mi señor. Y antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, salió Rivka con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Cuando le dije, por favor, dame de beber, enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Así que bebí, y ella también dio de beber a los camellos. Le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, la hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Luego le puse el pendiente en la nariz y los brazaletes en las muñecas, incliné la cabeza, me postré ante Adonai y bendije a Adonai, Dios de mi señor Abraham, por haberme guiado por el camino correcto para tomar la nieta del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si habéis de mostrar gracia y verdad a mi señor, decídmelo, y si no, decídmelo también, para que pueda dirigirme a otra parte. Labán y Betuel respondieron, por cuanto esto viene de Adonai,
no podemos hablarte malo ni bueno. Rivka está aquí frente a ti. Tómala y vete. Que sea la esposa del hijo de tu señor, como ha dicho Adonai». Cuando el siervo de Abraham escuchó lo que dijeron, se postró en el suelo ante Adonai. Entonces el siervo sacó joyas de plata y oro, y vestidos, y se los dio a Rivka. También le dio regalos valiosos a su hermano y a su madre. Él y sus hombres comieron y bebieron y se quedaron a pasar la noche. Por la mañana se levantaron, y él dijo: «Enviadme a mi señor». Pero el hermano y la madre dijeron: «Permite que la joven se quede con nosotros unos días, al menos 10. Después de eso, se irá». Él les respondió: «No me hagáis demorar, ya que Adonai ha hecho que mi viaje sea exitoso. Enviadme para que vaya con mi señor». Ellos dijeron: «Llamaremos a la joven para ver qué dice». Llamaron a Rivka y le preguntaron: «¿Te irás con este hombre?». Y ella respondió: «Sí, iré». Así que enviaron a su hermana Rivka con su nodriza, el siervo de Abraham, y sus hombres. Y bendijeron a Rivka con estas palabras: «Que tú, hermana nuestra, te conviertas en la madre de millones, y que tus descendientes posean las ciudades de aquellos que los aborrecen». Entonces Rivka y sus criadas montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el siervo tomó a Rivka y emprendió su camino. Mientras tanto, Yitzhak, que había venido la noche anterior por el camino de Beer Lahai Roi, pues habitaba en el Negev, salió a caminar por el campo, y cuando alzó los ojos y miró, vio que se acercaban unos camellos. Rivka también alzó los ojos, y cuando vio a Yitzhak, rápidamente bajó del camello. Ella le dijo al siervo: «¿Quién es este hombre que camina por el campo a nuestro encuentro?». Y cuando el siervo respondió: «Es mi señor», ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Yitzhak todo lo que había hecho. Entonces Yitzhak la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rivka, y ella se convirtió en su esposa, y él la amó. Así se consoló Yitzhak después de la pérdida de su madre. Aquí vemos algo que encontraremos a menudo en la Biblia. Una mujer, o mujeres, que vienen al pozo a sacar agua. Esta no es una noción romántica ni un recurso literario. Las mujeres del Medio Oriente en esa época se mantenían separadas de los hombres la mayor parte del tiempo. Había ciertos momentos del día en que se entendía que las mujeres irían al pozo de agua, o a una fuente, o al río, para sacar agua. Era una tarea normal de las mujeres, y por lo general no habría hombres cerca de allí. Todo esto tenía que ver con la modestia tradicional del Medio Oriente. Y en particular, esto se aplicaba a jóvenes solteras y mujeres jóvenes casadas. Por tanto, a menudo cuando leemos en un relato bíblico sobre un personaje masculino que se encuentra con una mujer en el pozo o la fuente, existe esa sensación de sorpresa. La joven se sobresalta al ver o al oír la voz de un hombre. Esta práctica todavía prevalece en muchas partes del mundo hoy en día. Una parte interesante de este capítulo ocurre en el verso 10, porque allí dice que el siervo de Abraham se lleva con él 10 camellos para su viaje al norte para ir a buscar la esposa de Isaac. Muchos arqueólogos dicen que esto no puede ser, porque los camellos no eran conocidos en esa región para ese tiempo, alrededor de 1850 a 1900 a.C. Pero algunos hallazgos bastante recientes arrojan algo de luz en este asunto. Los registros encontrados al sur de Mesopotamia, desde la era del antiguo reino de Babilonia, alrededor del 2000 a.C., mencionan que se bebía leche de camella. Además, algunos escritos sumerios y acadios de esa misma época mencionan una criatura que se usaba para el transporte, que literalmente es llamada burro de la tierra del mar. Y junto a esos escritos había pictografías de dromedarios, lo que erróneamente llamamos camellos de una joroba. De hecho, un dromedario no es un camello. El dromedario es un animal de una joroba, y el camello tiene 2 jorobas. Parece que el hábitat original del camello fue Mesopotamia y el lejano oriente.
mientras que el hábitat original del dromedario fue la península arábiga, muy al sur. Que Abraham pudiera tener dromedarios tiene mucho sentido, ya que él anduvo por las regiones del sur y trataba constantemente con las tribus semitas del sur. Entonces la idea de que Génesis 24 fue una adición posterior o una edición simplemente no se sostiene. Ahora, entiendan algo. Eliezer eligió ir al pozo a cierta hora del día porque sabía que ahí es cuando encontraría mujeres elegibles. Esto no fue una coincidencia fortuita. En el Medio Oriente, si querías encontrar una joven, debías ir a ese lugar, al pozo. Al ver que vienen unas jóvenes, él procede a hacer una especie de prueba del vellón con Dios. Es decir, diseña una especie de prueba para que él pueda estar seguro de que la mujer que elija para Isaac sea la mujer que Dios quiere. ¿Y quién se imaginaría que, antes de siquiera haber terminado de hablar con Dios, la respuesta a sus oraciones llega en forma de Rivka o Rebeca, la hija de Betuel? Betuel era sobrino de Abraham. Él era el hijo del hermano de Abraham, Nacor. Entonces Betuel, el padre de Rivka, habría sido el primo hermano de Isaac. Rivka, por ser hija del primo hermano de Isaac, era su prima segunda. Entonces había un vínculo sanguíneo entre Isaac y Rivka, pero no eran demasiado cercanos, eran primos segundos. Puesto que Rivka pronunció las palabras exactas que Eliezer había establecido como la prueba del vellón, supo que iba por el camino correcto. Pero guardó silencio porque quería ver cómo se desarrollaba todo esto. Él quería estar seguro de que ella siguiera sacando agua hasta que los 10 camellos que Eliezer había traído estuvieran satisfechos, y eso debe haber impresionado bastante a Eliezer, porque para eso había que sacar mucha agua. Y entonces él decida dar el siguiente paso. Eliezer le da a la joven Rivka o Rebeca regalos de gran valor, incluido un pendiente en la nariz, lo cual no era una joya inusual para ese tiempo. Por supuesto, Rebeca corre a casa y le cuenta a su madre y a las otras mujeres del clan lo sucedido. Y cuando el hermano de Rebeca, Labán, que jugará un papel importante en la historia bíblica en el futuro, vio esas costosas joyas que llevaba su hermana, corrió al encuentro del hombre que había obsequiado esas joyas. Encontrarse con un extraño o un invitado siempre era un gran evento en aquel tiempo. Y el hecho de que este era un extraño rico es lo que entusiasmó a Labán. Queriendo impresionar a este rico extraño, Labán incluso invocó el nombre de Jehová al saludar a Eliezer. No debemos impresionarnos mucho, ni buscarle gran significado a eso. Más tarde descubriremos que Labán tenía muchos dioses, por lo que solo estaba siendo cordial al usar el nombre del dios que el señor de Eliezer adoraba. Invitaron a Eliezer a quedarse con la familia, pero primero servirían una comida. Primero lo primero. Eliezer es un siervo leal y está en una misión, por lo que él quiere saber si solo está perdiendo el tiempo. Él deja constar de inmediato quién es su señor y cuál es su objetivo. Luego, no puede haber duda de que la modestia de la joven no fue violada, ni ella había cometido nada inapropiado al hablar con un hombre, y que todas las intenciones eran honorables. Él reafirma todo lo que se le dijo, cómo cumplió con su deber y cómo es que todo eso lo llevó a Rivka. Como era costumbre según la hospitalidad oriental, el padre y el hermano de Rebeca dicen que ellos jamás se opondrían a la voluntad de Dios para su hija, sobre todo con este hombre rico. Sin duda, no era que estuviesen ansiosos por dejar ir a Rebeca. Era que ya sabían, por los caros brazaletes y el pendiente en la nariz, que los regalos que se acostumbraba a dar a cambio de la entrega de la mano de ella, en este caso, serían de un valor exorbitante.
Y así fue. Después de algunos intercambios más, Rebeca, junto con las mujeres que la cuidaban de niña, acompañaron a Eliezer en su regreso a Canaán. Observen algo curioso. El padre de ella, Betuel, casi no interviene. Y es Labán, el hermano de Ribca, quien domina la escena, por el lado de la familia de Ribca. Esto es inusual. La única explicación sería que Betuel estaba débil por la edad o por enfermedad. Y como habría sido la costumbre, Labán, que quizás era el primogénito de Betuel, asumió los deberes como guardián de las mujeres solteras del clan. Por tanto, en los versos 54 y 55, cuando vemos que Eliezer pide permiso para tomar a Ribca e irse, son la madre y el hermano, y no el padre, quienes le piden que no se vaya todavía. Conversan un poco más, y cuando Ribca dijo que estaba lista para irse, se les concedió permiso para partir. Y las Escrituras nos dicen que la nodriza de Ribca la acompañó en el viaje. Al parecer, la nodriza era un miembro muy querido de la familia, que bien podría haber sido la madre de leche de Ribca cuando era bebé y cuando era una niña pequeña. Y con el tiempo se convirtió en una especie de compañera y tutora de Ribca. De hecho, la palabra hebrea traducida como nodriza es meneket, que significa la que cría o madre de leche. Por supuesto, Ribca ya había pasado esta etapa hace mucho tiempo, por lo que eso quizás indica que quizá esta nodriza comenzó su estancia con la familia siendo la madre de leche de Ribca y desde ese tiempo estuvo con ellos. Mientras Ribca, su nodriza y varias doncellas montan los camellos y se preparan para partir hacia Canaán, se pronuncia una bendición sobre Ribca. Para mi sorpresa, este pronunciamiento no era lo que normalmente se decía en esa época a una joven que viajaba para contraer matrimonio. Es muy inusual. Esto es, más bien, una profecía divina, y estoy seguro de que su familia no tenía idea de lo que estaban diciendo. Y habla de que ella sea madre de un gran número de descendientes y que esos descendientes tengan la victoria sobre sus enemigos. Esto, por supuesto, encaja perfectamente con el pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto que ahora sería heredado por el futuro esposo de Ribca, Isaac. La caravana regresa de su viaje, e Isaac y Rebeca se ven por primera vez. El acto de cubrirse la cara con el velo es algo interesante. He oído muchas enseñanzas sobre esta parte del Génesis, y siempre se ha enseñado que las mujeres en esa época se cubrían la cara con velos en presencia de hombres. Pero resulta que ese no es el caso. Las mujeres hebreas en particular no llevaban velo. Por ejemplo, no se menciona que Sara hubiera llevado un velo. Y tampoco era una costumbre mesopotámica usar velos como muestra de modestia. Pero sí se usaban velos en esa parte del mundo, en aquella época, como una especie de adorno, incluso como una muestra de riqueza. La única costumbre asociada con el uso del velo entre los israelitas, cananeos, mesopotámicos, sumerios, etc., tenía que ver con ceremonias de bodas y esponsales. Era costumbre que la novia se casara con el velo puesto, y el novio no podía verla sin ese velo durante algún tiempo antes de la ceremonia nupcial. Es un poco de historia de cuál fue el origen de la práctica moderna del velo nupcial. Así que, es probable que esto pueda interpretarse como que Ribca le estaba haciendo saber a Isaac que ella era la mujer que su padre había elegido para él y que había consentido en ser su esposa, y de hecho, el período de esponsales había iniciado. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. El padre y la madre de la próxima generación de la línea de la promesa ahora estaba constituida. Hay un dato interesante, y es que se nos dice que Isaac y Rebeca entraron en la tienda de la madre fallecida de Isaac y aparentemente se convirtió en la tienda de ellos. Recuerden que en esta época,
los hombres y las mujeres generalmente permanecían separados, incluso después de casarse. Los esposos y las esposas, especialmente si eran ricos o si eran jefes de grandes clanes, dormían en habitaciones separadas. En realidad, lo que sucedió aquí es que la entrada de los novios en la tienda de Sara simbolizaba que Rivka asumía la posición de matriarca que Sara había tenido hasta la muerte. La tienda de Sara había sido mantenida solo para este propósito ceremonial, hasta que se hubiera elegido una esposa para Isaac. Me gusta mucho cómo termina este capítulo, cuando la Escritura dice que Isaac encontró gran consuelo, finalmente, después de la pérdida de su madre, al casarse con Rivka. Obviamente, hasta la llegada de Rivka, Sara había sido su principal contacto con el mundo femenino. De seguro fue muy unido a su madre. Bien, leamos un poco del capítulo 25 de Génesis. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 25, página 25 en la Biblia completa judía. Solo leeremos los primeros 11 versos. Abraham volvió a tomar mujer, y su nombre era Setura. Ella le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán engendró a Seba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos eran descendientes de Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a Yitzhak, pero a los hijos de las concubinas les dio dones mientras aún vivía, y los envió al este, a la tierra de Kedem, lejos de Yitzhak su hijo. Este es el tiempo que vivió Abraham, 175 años. Entonces Abraham exhaló su último aliento y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Yitzhak e Ishmael los sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Abraham fue sepultado allí con su esposa Sara. Después de que Abraham murió, Dios bendijo a Yitzhak su hijo, y habitó Yitzhak cerca de Beer Lahai Roi. Vaya, hay mucha información condensada en este capítulo. Sospecho que antes de 1948, y el cumplimiento absolutamente impensable de la profecía de que Israel volvería a nacer como una nación de judíos, esta lista de tribus proveniente de Abraham habría sido de poca importancia, excepto para bibliotecarios e historiadores. Pero ahora que Israel ha vuelto a su tierra natal, y en vista de los acontecimientos del Medio Oriente que sacuden al planeta como nunca antes, estas listas genealógicas adquieren un tono un poco más importante para la Iglesia en particular. Al igual que las extrañas circunstancias del nacimiento de los hijos gemelos de Isaac, Jacob y Esaú. Esta es la conclusión de la historia de Abraham, y en versículos posteriores veremos la de Ismael. Se nos da cierta información final sobre Abraham, y de allí necesitaremos recordar varios detalles. Primero, Abraham tomó otra mujer, llamada Setura, de la que no sabemos casi nada. Los eruditos bíblicos ni siquiera tienen claro si Abraham estaba casado o no con Sara, al mismo tiempo que con Setura. Dicho esto, después de varios estudios e investigaciones, creo que está claro que no debemos asumir que Abraham tomó a Setura como esposa en secuencia cronológica con el capítulo anterior del Génesis, es decir, que Setura no necesariamente vino después de Sara. Este recurso literario que emplea la Torá al interrumpir la secuencia de los eventos, retroceder unos años y agregar información nueva sobre alguien o algo, no es inusual ni para la Biblia en su conjunto, ni para otros escritos de otras culturas en esa época, e incluso eras mucho antes y mucho después de eso. Hay una posibilidad sobre el tiempo de Setura como mujer de Abraham que, en mi opinión, resalta entre todas las demás. Estos hijos de Abraham, nacidos a través de Setura, podrían haber nacido antes de Isaac.
Esto es porque Abraham ya había sobrepasado, por mucho, la edad en que un hombre podría engendrar hijos, como la había sobrepasado Sara cuando Isaac fue concebido. Por tanto, a menos que esos hijos de Cetura fueran concepciones milagrosas, tendrían que haber nacido mucho antes de que Sara diera a luz al bebé del milagro, Isaac. Por supuesto, se podría argumentar que cuando Dios hizo a Abraham capaz de engendrar a Isaac, Abraham recuperó la fertilidad por un periodo prolongado de tiempo. Eso es posible, y varios eruditos eligen ese enfoque. De todos modos, solo quiero que vean que es casi imposible determinar exactamente cuándo Abraham tomó a Cetura como esposa, cuándo nacieron estos otros hijos y si estos hijos vinieron antes o después de Isaac. Se nos dice que Cetura le dio a Abraham varios hijos, de los cuales se mencionan 6. No tenemos idea de quién es Cetura o quiénes eran sus antepasados. Y como es costumbre en la Biblia, solo se mencionan los hijos varones, pero es impensable que Cetura no le diera a Abraham varias hijas también. Sin embargo, está claro que la etimología del nombre de Cetura es la palabra hebrea Ketoret, que significa especias. Y de hecho, ciertas tribus que durante mucho tiempo se ha sospechado que descienden de Abraham y Cetura, estuvieron asociadas con el comercio de especias en la antigüedad. También es útil saber que la principal región productora de especias para el Medio Oriente, en ese tiempo y por muchos siglos más, era un área del sur de Arabia que hoy se conoce como Yemen. Esto también muestra cuán extensos y regulares eran el comercio y los viajes entre estos pueblos antiguos hace mucho tiempo. Nos encontraremos con varios de los hijos de Cetura que se nombran aquí más adelante en las Escrituras, mientras que de otros no volveremos a saber. Quisiera señalar a un hijo en particular, porque el territorio en el que él se estableció jugaría un papel importante en la vida de Moisés. Ese hijo se llama Madián. Y fieles al nombre de su madre, los madianitas eran conocidos como comerciantes de especias, particularmente del incienso, que era una mercancía muy preciada. Su territorio se encontraba en la península arábiga, bordeado por la costa este de un brazo del Mar Rojo, que hoy es llamado Golfo de Acabá. Estos son los mismos madianitas, es la misma región a donde Moisés huyó al salir de Egipto, y donde Dios vino a Moisés en una zarza ardiente, y donde Moisés encontró esposa. De hecho, en mi opinión, el Golfo de Acabá es el Mar Rojo bíblico, por el cual Moisés condujo a los israelitas hacia un lugar seguro cuando huían de los ejércitos de Faraón. Estos 6 hijos de Cetura, junto con el hijo de Agar, la mujer egipcia, e Ismael, formarían lo que podemos llamar de manera muy general los pueblos árabes, que poblaron el Medio Oriente y el norte de África. Pero tengan en cuenta que el término árabe ni siquiera existió hasta algún tiempo después del reinado del rey David. Es decir, no hubo un grupo de personas que se identificaran como árabes hasta al menos el año 900 a.C., unos 9 siglos después del tiempo que estudiamos actualmente. Se nos dice en el verso 5 del capítulo 25 que Abraham le dejó toda su riqueza y posesiones a Isaac, lo que habría hecho de Isaac un hombre muy rico y poderoso. Y esto también, sin duda, sentó las bases para enormes celos y conflictos entre Isaac y su gran grupo de medio hermanos y hermanas, especialmente Ismael. Esa contienda y esos celos continúan hasta el día de hoy. Siendo que Isaac tenía tantos hermanos y hermanas, al menos una docena, Abraham tenía que hacer algo para asegurar que su hijo Isaac ocupara una posición elevada y sin oposición por encima del resto, y tener el camino despejado para continuar por la ruta de la promesa de pacto que Jehová había ordenado. Así que una vez más, tenemos un ejemplo dramático de este principio continuo de Dios de dividir, elegir y separar.
Y esta vez, el tema de la división y separación es Isaac. Después del verso 5, donde leímos que Abraham le dejó todo a Isaac, se nos dice que Abraham dio dones o regalos antes de morir a los hijos de sus concubinas. Así que no se confundan. Aunque en la mayoría de las Biblias dicen que Abraham tomó a Cetura como esposa y un poco antes que a Agar también, estrictamente no eran esposas como lo fue Sara. Ellas eran concubinas, una categoría distinta de esposas en aquel tiempo. A estas supuestas esposas no se les habría dado una ketubá, un contrato matrimonial. No se habría hecho una ceremonia de matrimonio. En lugar de eso, Abraham habría hecho una simple declaración acerca del estatus de ellas para ser incluidas en su familia como madres legítimas de sus hijos. Estas concubinas eran bien tratadas y respetadas, y disfrutaban del estatus de estar unidas al clan de Abraham, pero no tenían el lugar exaltado de una verdadera esposa legal, y sus hijos, usualmente, habrían tenido menos derechos de herencia que los hijos de la verdadera esposa legal. De hecho, según la ley de esa época, quedaba a entera discreción del padre decidir si alguno de los hijos que tuvo con las concubinas obtendría alguna herencia. Entonces, mientras que Isaac obtuvo toda la herencia y la autoridad familiar, los otros hijos de Abraham, los que tuvo con sus concubinas, recibieron regalos, seguramente bastante valiosos, porque Abraham era muy rico. Ahora bien, ¿Abraham tuvo otras concubinas, además de Cetura y Agar? Es posible. Pero en este punto, eso no está claro. Abraham luego envió lejos a los hijos que tuvo con las concubinas hacia otros territorios. Dividir y elegir siempre conduce a la separación. Observen el paralelo con el hecho de que Dios permitió que se desarrollen circunstancias que llevaron a la necesaria separación entre Abraham y su sobrino Lot. Fíjense también en la dirección en que fueron enviados los hijos de las concubinas. Al este. ¿Por qué al este o al oriente? ¿Por qué Abraham no los envió al norte, al sur o al oeste? Lleven un registro en su mente de todas las veces que nos topamos con la dirección este u oriente. En el versículo 7, Abraham muere a la avanzada edad de 175 años. ¿Qué vida tan extraordinaria tuvo este hombre? Ojalá cada uno de nosotros pudiera tener una vida tan cercana y entrelazada con el Señor, y que su propósito se cumpliera a través de nosotros, como fue con Abraham. Se nos dice que fue reunido a su pueblo. Este es un término muy diferente de morir, o ser sepultado en la tierra, o bajar al Seol. Este término implica más bien una especie de reunión con los que eran considerados justos, probablemente del linaje de Set, Noé y Sem, que habían venido antes que él. Esto también habla de la creencia de que la muerte no es el fin, un concepto que a partir de ahora será ampliado solo un poco en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero adquirirá un mayor significado con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Dicho esto, quiero repetir algo para que estén atentos a ello mientras estudiamos la Torá. Si bien hay un indicio de que hay algo más allá de la muerte en la frase reunidos a su pueblo, no se hace mención de ir al cielo cuando muramos. He realizado un estudio bastante exhaustivo de la muerte y el morir en el Antiguo Testamento, y puedo afirmar con cierto grado de confianza que lo que sucede más allá de la tumba, la vida después de la muerte, por decirlo así, no es un tema que se ha tratado con profundidad en absoluto en el Antiguo Testamento. Dado que los diversos términos utilizados para la muerte y el morir son bastante vagos y generales, pareciera que la noción de la vida después de la muerte era muy difusa en las mentes de las personas del Antiguo Testamento, si es que tenían alguna concepción de eso.
Es obvio al leer las Escrituras que para algunos hebreos, su gran temor de morir sin un hijo que continuara con el apellido familiar significaba el fin de su propia esencia. Es decir, de alguna manera inexplicable, un padre seguía viviendo a través de su hijo. No se trata de reencarnación, y es posible que ni siquiera tuvieran conciencia de ello. Además, la idea de que el espíritu humano sea una especie de vehículo de existencia después de la muerte tampoco está bien definida en el Antiguo Testamento. La idea de que, de alguna manera, un humano iría a vivir en el cielo con Dios simplemente no existía, al menos hasta terminarse el Antiguo Testamento alrededor del año 400 a.C. Luego se nos informa que Ismael e Isaac se reunieron para enterrar a su padre, y como habría sido la costumbre, el esposo era sepultado con la esposa cuando fuera posible. Abraham fue sepultado en la misma tumba que Sara, en la cueva de Macpelá, en Hebrón, y más tarde Isaac y Rebeca se unirían a ellos en ese mismo lugar, como eventualmente lo haría Jacob. En el verso 11, Dios deja en claro a cualquiera que lo dude cuál era la línea de la promesa cuando dice que Dios bendijo a Isaac. La entrega de la antorcha de Abraham a su hijo Isaac ahora está completa. Isaac es el nuevo patriarca de los hebreos, y ahora Abraham no es más que un recuerdo. Seguiremos con Génesis en la próxima lección. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.